Es una resolución, yo diría, muy consistente en cuanto a los argumentos que ha encontrado el juez Checkley para justamente concluir que el presidente puede ser investigado. Se negó el pedido del presidente de la República a través de sus abogados para que se anulara el proceso de investigación que viene siguiendo la Fiscalía de la Nación, porque se supone, la hipótesis fiscal es que él es el cabecilla de una organización criminal en el MTC. ¿Para qué? Para repartirse obras. Se llama la tutela de derecho, quería la anulación, y hay algo que se ha fijado desde el Poder Judicial, algo que no ha tenido precedente antes, que la Constitución no está para apañar, no está para brindar impunidad, ¿no? Sino que cuando hay elementos fuertes, indicios fuertes, está para investigar. Se investiga a un presidente, pero no se le puede acusar. Para hablar de esto, nosotros hemos invitado al abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz. Bienvenido, doctor Rivera, a Exitosa Perú. Buen día, Karina. Un gusto de conversar contigo. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cuál es su interpretación de esto? Porque ha tenido demasiadas aristas, una larga discusión entre abogados, constitucionalistas, de que si se debía, no se debía, de que Pablo Sánchez se equivocó, que Zoraida estaba bien. Ahora un juez lo ha puesto en blanco y negro. Sí se le puede investigar a un presidente de la República. ¿Usted cómo interpreta esto? Mira, de la mejor manera, que creo que es sin ningún tipo de pretensión, la forma correcta de interpretar y entender la resolución que acaba de emitir el Poder Judicial, el juez Juan Checkley. Ante la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de no solamente abrir investigación de carácter preliminar sobre el presidente de la República, Pablo Sánchez toma la decisión de continuar con los actos de investigación, cosa que significaba un avance muy importante, yo diría casi histórico, en relación a las decisiones que anteriormente se habían tomado por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, tanto en el caso de Martín Vizcarra como en el propio caso del presidente Pedro Castillo. Es decir, abrir investigaciones, pero inmediatamente suspenderlas bajo el argumento de que la Constitución no permitiría una investigación propiamente dicho hasta que culmine el mandato del jefe de Estado. Sánchez, por lo tanto, da un paso adelante, pero ya sobre la base de las decisiones que Zoraida Ábalos había estado emitiendo para abrir investigaciones al presidente de la República. Es una decisión histórica, ¿no es cierto?, que permite el desarrollo de actos preliminares de investigación sobre las personas que han sido consideradas en esta carpeta fiscal, el presidente y otros exaltos funcionarios de la Nación. Frente a eso, el abogado Espinosa, el abogado del presidente de la República, presentó esto que se suele llamar como tutela de derechos. La tutela de derechos es un mecanismo técnico de defensa que los inculpados suelen activar cuando consideran que alguno de sus derechos constitucionales ha sido afectado por alguna decisión del propio Ministerio Público. Por eso es que la tutela de derechos se plantea ante el Poder Judicial. Y en este caso, siendo un alto funcionario, no es cualquier juez de la República, es un juez que actúa como juez de investigación preparatoria, siendo un juez de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que la semana pasada se realizó la audiencia y la discusión en concreto, como lo plantea esta resolución judicial, es si es que se puede o no se puede investigar al presidente de la República. El argumento que hemos escuchado de la defensa del presidente, del abogado Espinosa, es que dice que la Constitución se está refiriendo a un término que es no se podrá acusar al presidente de la República, que desde el punto de vista de una interpretación constitucional bastante particular que él hace, dice, por lo tanto la conclusión es que no puede ser investigado. Se le puede abrir una investigación, pero no puede desarrollarse los actos de investigación. Y la decisión que se ha conocido el día de ayer, estimada Karina, es que esa investigación es absolutamente legal, es absolutamente constitucional y es absolutamente convencional, es decir, está de acuerdo a las normas internacionales de protección a los derechos humanos. Es una resolución, yo diría,
muy consistente en cuanto a los argumentos que ha encontrado el juez Checkley para justamente concluir que el presidente puede ser investigado. Es cierto, dice, no puede ser acusado por otros delitos que no los permite la Constitución, no puede plantearse una investigación, la formalización de una investigación preparatoria, que es una etapa, digamos, superior a la etapa procesal en la que nos encontramos, pero el hecho concreto es de que creo que finalmente el abogado del presidente Castillo intentaba generar un impedimento de carácter judicial para que continúe la investigación sobre su cliente, y en realidad lo que ha conseguido es una resolución que yo calificaría, Karina, sin ningún temor de decirlo, como una resolución histórica a nivel del sistema de justicia peruano, porque va a sentar sin duda alguna un precedente judicial, ya no solamente respecto del caso Castillo, sino respecto de cualquier otra persona que ocupe la presidencia de la República hacia adelante. Y esta resolución habla de que la Constitución no pretende generar impunidad, y también habla, yo quiero su interpretación de esto, de que tenemos que amparar al Estado, proteger al Estado de corrupción. Entonces, esto está dentro de los argumentos del juez supremo. Sí, mira, en las 64 páginas que tiene este documento, uno de los argumentos, yo diría, más importantes, que no solamente es una mera declaración, es el hecho de que dice que esperar el vencimiento del periodo del presidente de la República, es decir, los 5 años de mandato, dice, podría acarrear impunidad y evitar que actos de investigación que buscan el hallazgo de evidencias en esta etapa preliminar simplemente no tenga sentido. El juez constitucional encuentra un argumento inclusive de carácter constitucional para esto que reconocemos todos como lucha contra la impunidad y lucha contra la corrupción. Es decir, ya no solamente estamos hablando de una interpretación estrictamente literal de la Constitución, sino el juez apunta a un contenido mucho más profundo, ¿no? Más allá de decir que las prerrogativas de inmunidad presidencial que tiene el jefe de Estado no podrían, por ejemplo, ser una limitación a la actuación del Ministerio Público, que también es un órgano constitucional, en el sentido de que la Constitución dice que el Ministerio Público es el encargado de investigar los hechos de carácter delictivo, ¿no? Y va más allá, ¿no? Porque dice, al presidente Castillo se le imputa ilícitos que son en realidad de suma gravedad, ¿no? Son delitos de organización criminal y delitos de corrupción. La decisión de investigar responde a una exigencia de la sociedad. Exacto. Mira, yo creo que de los varios argumentos que son de verdad muy importantes, yo diría que uno de los más importantes, Karina, es el que tú mencionas, ¿no? El texto de la resolución dice que, en la parte casi final, ¿no? Dice que analizando, porque el argumento de la defensa es que los anteriores presidentes de la República, y dice Toledo, Humala, Alan García, ¿no es cierto?, no han sido investigados, ¿no? El juez hace una reflexión y dice, oye, disculpa, pero en realidad es cierto, los expresidentes han sido imputados en su momento, posterior a la asunción a la gestión de su gobierno, pero dice que encuentra en el caso de Pedro Castillo, dice, no solamente la existencia de una simple sindicación, dice la resolución, sino que se presentan suficientes elementos indiciarios respecto a los delitos graves a los cuales está vinculado. Y efectivamente son los que tú has mencionado: organización criminal, delitos de corrupción de funcionarios y delitos de tráfico de influencias. Por lo tanto, el juez encuentra también una razón, ya no solamente de interpretación meramente literal del texto de la Constitución, sino que el juez va un poco a la razón de ser de una investigación y dice, oye, hay una exigencia de la sociedad hacia el Ministerio Público para desarrollar investigaciones, sobre todo cuando se tratan de altos funcionarios, y no dejar en la impunidad esos hechos, ¿no? Por lo tanto, ese argumento, desde mi punto de vista, termina siendo uno de los más importantes que desarrolla el Poder Judicial, en este caso el juez Checkley, para habilitar y legitimizar y darle un marco de, yo diría, absoluta legalidad a la investigación que en este momento desarrolla el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Claro, y además que lo hemos visto en la realidad, es verdad que después todos los demás presidentes han estado involucrados y están involucrados en una serie de juicios y han salido colaboradores eficaces y han salido una serie de transacciones que nos han permitido ver la ruta del dinero, pero durante su periodo no han salido esta serie de indicios graves que sí tiene el presidente Castillo y que lo plasma en esta resolución el juez supremo. Otra de las cosas que dice Benji Espinosa mediante su Twitter, dice, punto importante en la resolución, el presidente, según el juez, solo puede ser sujeto de investigación preliminar, pero no sujeto a formalización ni de investigación, mucho menos de acusación. Claro, pues eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Es decir, descarta que pueda requerirse prisión preventiva en su contra. ¿Eso es lo que dice la Constitución también? Exacto. En eso hay que darle la razón al abogado Espinosa, pero claro, en realidad creo que él ya está apartándose de la labor de defensor y de las tesis que él ha sostenido en la audiencia de tutela de derechos, y creo que básicamente se está colocando como una suerte de comentarista de la resolución. Claro, es cierto. Para no quedar tan mal. La resolución dice eso textualmente, que no puede ser formalizado. Es decir, en una investigación hay una etapa inicial que es la que acaba de comenzar por la decisión de Pablo Sánchez, y cuando como consecuencia de esa etapa inicial se encuentran evidencias consistentes o elementos de convicción, como se suelen denominar, ¿no?, de la existencia del hecho delictivo, de la materialidad del delito, de la responsabilidad o de la presunta responsabilidad penal de la persona que ha sido investigada, obviamente los fiscales emiten una llamada disposición de formalización, que es la presentación del caso ante el Poder Judicial. El juez supremo dice, eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Coincido con él. Y tampoco se puede hacer que por estos delitos el fiscal o el fiscal de la Nación pudiera presentar una acusación constitucional ante el Congreso de la República. También coincido en ese aspecto. Pero en realidad la discusión que el abogado había planteado no era tanto eso, sino que era que el presidente no podía ser investigado. Y la conclusión de la resolución es que el presidente sí puede ser investigado en esta etapa de carácter preliminar que tiene el proceso penal, ¿no? Por lo tanto, el Poder Judicial ha terminado legitimizando y dándole este marco de extrema legalidad a la resolución que abrió la investigación contra el presidente Castillo y que dispuso además la continuación de la investigación, ¿no? Claro, porque tampoco se le puede acusar constitucionalmente porque la Constitución tiene puntos claros por los cuales Exacto. Un presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente, traición a la patria, impedir las elecciones, y creo que por ahí hay dos más. Sí, efectivamente. Ahí sí, el texto expreso de la Constitución es justamente eso, clarísimo. No puede haber una acusación salvo por los hechos delictivos o violaciones a las normas constitucionales que habla el artículo 117. Pero la discusión era otra, si el presidente podía ser o no ser investigado. Y lo que se ha resuelto judicialmente es eso justamente. Y por lo tanto, la investigación va a continuar, ¿no? Por el plazo que el Ministerio Público determine. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hemos visto que el presidente no cumple ni un año, ya tiene 11 meses ya, pero hemos visto esta degradación, tanto que se ha generado un precedente, y un precedente que ha sido clarísimo. Hay que leer nada más la resolución del juez supremo para darse cuenta que tiene la razón, es decir, hemos visto todo lo que ha transitado frente a nuestros ojos. ¿Qué pasa si es que esto se sigue generando, empeorando, siguen viniendo cosas y ya es insostenible? Y en el Congreso de la República no hay votos, y no hay ni traición a la patria, ni ha puesto trabas en las elecciones. ¿Está maniatado el sistema de justicia? Sí, mira, yo creo que ahí, sin duda alguna, una investigación de la dimensión y de la gravedad que es el Ministerio Público abierto sobre el presidente de la República, sin duda alguna, es un tema de carácter estrictamente procesal
pero sin duda alguna, Karina, es un tema que tiene implicancias graves en la política y en la gestión del presidente de la República, sin duda. Digamos, no puede ser una cosa normal, ni natural, ni positiva, que el presidente de la República en funciones esté investigado por ser la cabeza de una organización criminal. Pero ese tema, es decir, las consecuencias políticas de la investigación penal no las debe manejar, ni tampoco las puede manejar el Ministerio Público, ¿no? Yo estoy convencido que esto, lamentablemente, no solamente significa un empeoramiento de la situación legal del presidente de la República, sino también va a significar un elemento que va a estar corroyendo la ya muy delicada situación política, ¿no es cierto?, y constitucional del jefe de Estado. Es cierto, ese terreno ya le corresponderá al Congreso de la República. No sé si los elementos que vayan apareciendo en términos de la información y de la probable mayor implicancia del presidente en estos hechos que son materia de investigación terminen generando, no sé si una tercera moción de vacancia presidencial, pero ese tema ya va a correr por la cuenta y por la responsabilidad de las acciones o de las decisiones o iniciativas que tomen en el Congreso de la República. El Ministerio Público solamente le corresponde dar cuenta de el curso de una investigación en la que se tienen que respetar ciertamente los derechos del debido proceso del jefe de Estado. Me parece que eso es lo que está ocurriendo. Exitosa. Le están permitiendo ejercitar los mecanismos de defensa que tiene cualquier persona y por lo tanto sobre ese lado me parece que no podría haber ningún tipo de objeción o de queja. ¿Qué cosa es lo que se vaya a conocer más adelante? Yo tengo la impresión, Karina, de que no son cosas en realidad positivas. Lo que puede resultar de una investigación en donde te están acusando de ser la cabeza de una organización criminal, de haber cometido delitos de corrupción de funcionarios o de tráfico de influencias, en realidad es un panorama absolutamente negativo. No solamente desde el lado legal, que lo es, sino desde el lado político también. La temporalidad del desenlace, yo creo que es lo que seguramente nos preocupa, pero ahí sí me parece que parte de la grave situación política que vivimos es que nadie sabe qué cosa es lo que puede ocurrir la próxima semana. Creo que ni siquiera el propio presidente Castillo. Y es necesario porque es un caso bastante complicado con ramificaciones, con diferentes ministerios. Estamos viendo solamente un ministerio, pero si esto es la manera de actuar y en realidad siguen saliendo estos indicios, nadie sabe si en otros ministerios con mucho manejo de dinero se han instalado redes de corrupción similares, ¿no? Entonces, sí, se necesitaría un equipo especial, así como se hizo en Odebrecht, ¿no? Se necesitaría un equipo capacitado, especializado, especial, que ponga todos sus ojos, oídos, esfuerzos en este caso. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Lo que estamos percibiendo es que no se trata de casos en donde pueden estarse discutiendo responsabilidades solamente individuales o discutiendo la existencia de hechos delictivos particulares, ¿no? Exitosa. En realidad, ya cuando hay la imputación de un delito de organización criminal, una de las primeras cosas que se tiene que analizar y que entiendo es de lo que es parte de la investigación que se ha abierto, es que hay una sistematicidad, hay una organización, hay una suerte de estrategia para cometer hechos de carácter delictivo. Y como tú dices, es probable que esa misma estrategia delictiva que se ha venido aplicando, sobre todo en lo que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueda también darse en otras entidades del propio Poder Ejecutivo. Creo yo que ahí hay un reto para la nueva fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, de cómo encarar de la manera más eficiente, ese término me parece que es el más adecuado, cuál es la forma más eficiente para que este tipo de investigaciones que comprenden nada menos que al jefe de Estado en funciones, tengan la posibilidad de desarrollar actos de investigación de la manera más oportuna, más apropiada, teniendo en cuenta que los equipos especializados como el equipo Lavajato o el equipo de las Fiscalías Anticorrupción, mira, lamentablemente son equipos que en algunas circunstancias hay que reconocer que están casi colapsados por la cantidad de investigaciones y por la complejidad de las investigaciones. La Fiscalía, la nueva fiscal de la Nación, creo que tendría que tomar una decisión
si es que esta circunstancia amerita, la designación de un equipo especial. A mí me da la impresión que una de las formas que hemos estado viendo en la última década, por lo menos, de agilizar investigaciones, de dotarlas de un nivel de eficacia que no se suele tener en fiscalías comunes, es designando equipos especiales. Van a tener las mismas atribuciones, ¿no es cierto? Acá ese equipo obligatoriamente tiene que ser un equipo adscrito a la Fiscalía de la Nación, justamente por la condición de funcionario o de presidente de la República en funciones. No podría ser un fiscal provincial cualquiera, no podría ser un fiscal superior cualquiera, sino que tiene que ser un equipo de fiscales adscritos a la Fiscalía de la Nación. Ese tendría que ser un elemento, llamémoslo, de carácter técnico o administrativo fundamental. Claro, y prioritario. Porque solamente la Fiscalía de la Nación puede investigar al presidente, ¿no? Muy bien, y esto es algo que recién ha pasado. Es cierto de que todos los políticos tienen influencias, se decía tal o cual partido mueve mejores sus tentáculos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pero aquí estamos hablando de un presidente en funciones. Esto convierte el caso en más complejo, me imagino. Investigar al poder siempre es más complejo. Nosotros los periodistas decíamos, no, claro, más fácil es investigar al que ya se fue, al que nunca estuvo, al que ya pasó, pero al que está en funciones es siempre más complejo porque los periodistas que hemos investigado a los presidentes en funciones sí hemos sentido pues el remesón. ¿Se siente el remesón? ¿Los fiscales van a sentir el remesón? Y por eso tienen que estar muy bien protegidos. Sí, mira, yo estoy seguro que va a ser una circunstancia, primero es una circunstancia inédita, Karina, ¿no es cierto? Nunca antes. Y remarco eso, nunca antes, no porque no hayan habido razones para investigar a los presidentes de la República en épocas anteriores, sino que lamentablemente desde la propia Fiscalía de la Nación se diseñaron en muchos casos estrategias prácticamente de encubrimiento sobre los jefes de Estado, y esa fue la razón por la cual ni siquiera nunca se discutió si es que podían ser o no investigados. La decisión que se tomaba de saque era no investigar, y punto. Ahora la investigación está en marcha. Y podrían surgir otros actos y otros hechos que ya tienen la puerta abierta, completamente abierta, y además con la legitimidad que le ha dado la resolución de ayer del Poder Judicial. Creo que el gesto que dio políticamente hablando, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, Pablo Sánchez, de profundizar y desarrollar la investigación, a mí me parece que es un acto, llamémoslo, de empoderamiento del Ministerio Público frente al ejercicio, frente a quien está ejerciendo el poder en los hechos concretos. Creo que esa tendría que ser la dinámica y las circunstancias del desarrollo de una investigación. No digo que vaya a ser fácil, tú como periodista lo sabes perfectamente, pero creo que ya el camino está marcado y tengo entendido que la decisión que vaya a tomar la nueva fiscal de la Nación va a ser básicamente en una línea de continuidad de lo que Pablo Sánchez ha iniciado, y eso me parece que es un compromiso muy importante. Así como el juez Checkley dice, oye, hay una exigencia de la sociedad hacia el Ministerio Público a la lucha contra la corrupción y la impunidad, me parece que ese es un mensaje también que el Poder Judicial le está enviando al Ministerio Público en una investigación compleja como la que se acaba de comenzar contra el presidente Castillo. Una última consulta. El día de ayer también se supo algo sobre Keiko Fujimori, que Keiko Fujimori iba a seguir en libertad su juicio. A su entender, ¿esto está bien? ¿Está mal? ¿El Poder Judicial ha tomado la mejor opción, teniendo en cuenta que ya deberíamos estar pues en acusación, ¿no? Más al fondo y menos la forma. Bien, yo soy completamente de acuerdo con la decisión vía casación que ha tomado la Corte Suprema el día de ayer. La decisión sobre el fondo del pedido de prisión preventiva a la señora Fujimori ya la tomó el Poder Judicial. Tanto el juez de investigación preparatoria, la sala de apelaciones, negaron este tercer pedido de prisión preventiva del Ministerio Público. En realidad no era propiamente la prisión preventiva, sino otro elemento el que se estaba discutiendo en la Suprema. Pero creo que en este momento, Karina, lo fundamental en el caso de Keiko y en el caso conocido como los cócteles de Fuerza Popular es culminar esta etapa de control de acusación, ¿no es cierto? Ahí tomo la palabra lo que anoche decía el fiscal Pérez,
decía, oye, necesitamos audiencias presenciales porque eso podría garantizar que en un tiempo mucho menor culmine la etapa de 3 semanas, etapa dijo, ¿no? intermedia de control de acusación y dejaremos ahí al juez que tome su decisión, si es que acepta la acusación y por lo tanto archiva el caso, o si es que emite un auto de enjuiciamiento y nos vamos a un juicio. Creo que ese es el camino que corresponde en este momento, ¿no? Porque se ha dilatado demasiado y necesitamos saber ya, de una vez, qué es lo que dice la justicia, ¿o no? Sí. No cometamos el error, Karina, que como de lo que ocurrió, es cierto, durante la pandemia en el caso Humala Heredia, digamos, el control de acusación duró 1 año y medio. O sea, no creo que no debería ocurrir eso en este caso, ¿no? Han pasado algo de 4 o 5 meses desde el inicio del control de acusación y por lo tanto creo que terminar esta etapa en un lapso menor al año creo que sería bueno, reconociendo que es un caso sumamente complejo también, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Rivera por estar aquí, ex procurador, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL. Muchas gracias, doctor Rivera, por estar aquí.